Les saludo en la paz de Jehová, nuestro Dios Todopoderoso. Espero que esté pasando una semana excelente. Acá en Europa ya estamos entrando poco a poco en el invierno, así que nos estamos abrigando y preparando para la temporada que viene. No obstante, tenemos los corazones ardiendo por la palabra de Dios y por eso queremos seguirla compartiendo acá para que todos podamos disfrutar de esta bendición que Dios nos está entregando al escudriñar la palabra. Si eres nuevo en este canal, pues te doy la bienvenida a esta familia de Libres por la Verdad, pidiéndote también que seas activo, que interactúes con nosotros, que pongas preguntas, respuestas, comentarios, y lo que más nos bendice, más que un like, lo que más nos bendice es que compartas estos estudios con otras personas. Si te bendice, si te edifica, pues participa con esta familia edificando y compartiendo con otros. La semana pasada comenzamos con una serie que le hemos puesto El Reino de Dios y los esforzados, y estamos viendo de manera principal por qué la fe es algo que hay que vivirlo activa, apasionada, fogosamente, con fervor. Y la primera razón que vimos es porque somos la luz del mundo. Nuestra identidad es como luz del mundo. Y si no has visto ese primer capítulo, pues acá en el canal lo tenemos y tienes toda la libertad de disfrutarlo. Hoy vamos a ir con un segundo principio que nos va a demostrar, conforme a la Escritura, por qué necesitamos ser gente esforzada para vivir en el reino de los cielos. Hoy nos vamos a estar basando en un texto que está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 8. El apóstol instruye a su hijo de la fe en un momento especial y vamos a adentrarnos en esta materia. Leo acá de la Nueva Versión Internacional. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor han esperado su venida. Aquí hay instrucciones para todos los discípulos de Cristo. El apóstol Pablo estaba a esta altura de su vida, casi a punto de morir, como leímos en el versículo 6. Y consciente de eso, le escribe a su hijo en la fe, a Timoteo, dándole probablemente las últimas instrucciones antes de su partida. Parte de estas indicaciones fueron para asegurarse de que su discípulo estuviese consciente de la necesidad de pelear la buena batalla de la fe. Y esta se describe en el siguiente versículo, versículo 5, dice: tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. La necesidad de mantenerse siendo prudente o sobrio, de soportar sufrimientos, de esforzarse por predicar la palabra de Dios y de servir en el ministerio que el Señor nos ha confiado, es precisamente a causa de la oposición que nuestra fe sufre en este mundo en que vivimos. Así le escribió en el capítulo anterior, versículo 12: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. No se puede seguir a Cristo en este mundo viviendo conforme a su voluntad sin experimentar oposición, persecuciones y aflicciones. Hay diferentes niveles de persecución, de aflicciones, de tribulaciones, pero todos y cada uno de nosotros en este mundo tenemos que pasar por ellas. Otra cosa es imposible y no podremos atravesar estos periodos victoriosamente sin una fe esforzada, una fe apasionada por aquello en lo que hemos creído, depositando toda nuestra confianza en Dios. Pablo también compara la fe con una carrera, y si la quisiéramos
equiparar con mayor exactitud, es una carrera de maratón y no una carrera de corta distancia, no una carrera de 100 o 200 metros. Se necesita resistencia, perseverancia y determinación para completarla. Quien no corre centrado en la carrera, pues se arriesga a quedarse parado en el camino. Y sabemos que una vez parado, aunque no es imposible, pero sabemos que cuesta muchísimo trabajo volver a retomar el buen ritmo que llevábamos en la carrera. ¿Cuál es la razón entonces para ser fervientes, para ser esforzados? Precisamente porque hay que pelear la buena batalla de la fe. La fe tiene oposición, sufre oposición, y nosotros tenemos que aprender a enfrentar a los oponentes de nuestra fe. Al describir la perseverancia de los discípulos como una batalla, al mismo tiempo se está afirmando que hay oponentes, enemigos, que hay contrarios. La palabra perseverar, simplemente la palabra, ya implica que hay resistencia, porque perseverar es mantener un rumbo en contra de oposición. ¿Por qué la fe sufre oposición? ¿Por qué no podemos vivir una fe tranquila? ¿Por qué, si somos pacificadores, amantes de la paz, por qué no podemos vivir una fe tranquila en este mundo? La naturaleza misma de la fe trae luz para entender esta cuestión. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe que hay en nosotros es por la palabra de Dios que hemos escuchado, que hemos aceptado y que hemos decidido poner como norma de nuestra conducta. Por haberle prestado oído al mensaje del reino de Dios, y específicamente al mensaje de la salvación en nuestro Mesías Jesús. Este mensaje que tiene poder para salvar, edificar, restaurar, sanar, ordenar, levantar, consolar, liberar, derrotar, animar, exhortar, corregir, instruir, revelar, transformar y otros verbos más. Esta palabra de Dios en nosotros es una semilla poderosa y un instrumento de incalculable valor para transformar vidas, no solamente nuestras vidas, sino las vidas de aquellos que nos rodean, de aquellos con los cuales entramos en contacto. Y precisamente por ser esta palabra el contenido de nuestra fe, es que la fe de los discípulos de Cristo sufre constantemente oposición. Por eso Pablo, instruyendo a su hijo Timoteo, le dijo, vamos a ir al segundo capítulo de esta misma carta y vamos a leer los primeros 7 versículos. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión en todo esto. La lucha se establece por estorbar, por limitar y, si es posible, robar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y el ministerio que Dios nos ha encargado relacionado con la palabra, que es anunciarla hasta lo último de la tierra. Por esto nuestras vidas sufren oposición. Hay una enseñanza muy importante en los escritos del Nuevo Pacto que arroja mucha luz a la hora de entender la batalla de la fe, y esta razón a causa de la palabra, y además de la cual podemos aplicar para saber cómo comportarnos. Y esa es la parábola del sembrador, que está en Marcos capítulo 4 versículos del 1 al 20. En este canal tenemos un estudio acerca de las parábolas del reino y ya tocamos este pasaje, pero ahora lo vamos a mirar en esta otra dirección. Vamos a leer los versículos y después aplicaremos. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y, como parte de su instrucción, les dijo: pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que,
al crecer, la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. ¿A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios?, les contestó. Pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las persecuciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. La semilla que se siembra es la poderosa palabra de Dios. Esta tiene la capacidad de producir frutos a diferentes niveles. Vimos 30, 60 hasta 100 por uno. Pero ¿qué sucede una vez que la palabra es escuchada por el ser humano? Una vez que la palabra es sembrada como semilla. Los terrenos representan los corazones de los seres humanos. ¿Qué sucede? Se levanta oposición en su contra. Esta oposición viene de tres fuentes principales. La primera es Satanás o diablo. Este y su ejército de tinieblas, como pájaros, se lanzan hacia nosotros para intentar robarnos la semilla de la palabra. Acá en el canal tenemos un estudio y hablamos de Satanás como el sistema que se opone, que se los recomiendo porque arroja información en cuanto a estas tres fuentes que vamos a estar tratando acá. Allá lo tratamos con mayor profundidad. Cuando hablamos de Satanás o diablo, hablamos de todo lo que se opone. Pero dentro de estas tres fuentes está Satanás como el ser, como el oponente por excelencia. Su principal misión es quitar, es robar la palabra de Dios que llegó a nuestras vidas. Todo el que descuide la palabra, que es como dejar la semilla en un campo a la superficie de un camino, será víctima de un hurto, del ladrón desde el principio. Y este que es astuto y dañino ladrón, pues no lo pensará dos veces ni dejará pasar la oportunidad para robarnos la palabra. ¿Por qué quiere robarnos la palabra? Porque él sabe que una vez que nos roba la fuente a través de la cual Dios libera poder para transformar las vidas, sabe que no habrá cambio en nosotros y mientras no cambiemos, pues estaremos bajo su influencia de manera muy sencilla. Solo los que protegen la palabra pueden mantenerla produciendo fruto en sus vidas, fruto al cual estamos llamados a producir. Como dice la Escritura en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. La segunda fuente que se opone a la palabra y al mismo tiempo o consecuentemente se opone a nuestra fe es nuestro propio corazón, nuestro yo, nuestra naturaleza carnal. Todas estas son descripciones. También se le llama viejo hombre. Al aclarar el significado de la parábola, el Señor compara esta dificultad, esta oposición, como un terreno donde la semilla no pudo echar raíces. Las raíces crecen hacia abajo, dentro de la tierra, en lo invisible. Por lo tanto, representa para nosotros los corazones que no permiten que la palabra de Dios profundice, que establezca sus raíces. No permite que la palabra ocupe el lugar central que le pertenece en los hijos de Dios. ¿Por qué no le es posible penetrar a la palabra? Porque cuando surgen los problemas, dice el Señor, que vienen precisamente a causa de la palabra, la manera más fácil de evitar esos problemas es abandonando la palabra. Y abandonar la palabra implica al mismo tiempo abandonar la fe. Mientras descuidamos la palabra, estamos descuidando nuestra fe. Y mientras la palabra no tenga un rol central en nuestras vidas, pues no estaremos viviendo por la fe. Una vez descuidada la palabra, queda la palabra a la superficie del corazón. Y los pájaros no perderán esta oportunidad para robar. La tercera fuente es el mundo en que vivimos. Mundo como un sistema
sistema que se opone a la voluntad de Dios. Al aclarar el significado de la parábola, compara la dificultad de este tipo de terreno, donde la semilla no pudo echar raíces, con un terreno pedregoso. Tercera fuente son los afanes, las preocupaciones, los engaños, los malos deseos, las codicias que producen el estilo de vida del mundo en que vivimos. Y si somos realistas, reconoceremos que mientras más avanza el tiempo, más complicada y más influyente es la acción de este mundo, más nos bombardean constantemente con información que es contraria a los principios del reino. Es decir, que estamos en abierta oposición por el mundo en contra de la voluntad de Dios. El mundo, lo que trata de hacer es ahogar, asfixiar la palabra, hacerla improductiva en nosotros. No es que, y quiero aclarar esto bien, no es que ni Satanás, ni el mundo, ni nuestro propio corazón puedan anular las capacidades de la palabra. Es imposible anular el poder de la palabra de Dios. Lo que sucede es que nos llevan a vivir de manera que la palabra no produce el fruto para lo cual está capacitada. Regresando al ejemplo de lo natural, en una semilla está todo lo que se necesita para que se levante una planta o un árbol que va a producir mucho fruto con muchas más semillas, que va a llevarnos a multiplicar lo que estaba dentro de una sola semilla. Pero si no sembramos esa semilla, jamás producirá ese fruto, jamás se abrirá la puerta para toda la capacidad que contiene una sola semilla. Entonces no es que se anula lo que tiene la semilla, sino es que no se le da la oportunidad para producir. Y así es con la palabra de Dios. No es que estas tres fuentes anulen el poder de la palabra. No, es que impiden que nosotros la pongamos en el lugar, en la manera, en el ambiente, en la estructura, como quiera que le llames, para que esta palabra produzca aquello que ella por sí misma es capaz de producir. ¿Qué nos toca hacer entonces? Esforzarnos por vivir una fe victoriosa. Es triste ver que teniendo toda esta capacidad a nuestro favor, nuestras vidas no alcancen el máximo de su potencial. Y esto no lo lograremos si no vivimos como gente esforzada dentro del reino de Dios. Quien quiera salir vencedor ante todos estos tipos de oposiciones, tiene que practicar ardientemente su fe. Tiene que ponerla a funcionar adecuadamente. Solo así podemos pelear victoriosamente la buena batalla de la fe. La fe hay que mantenerla, hay que guardarla. Así le escribió Pablo a Timoteo, como leímos anteriormente. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. La palabra mantenerse, el término griego tereo, significa guardar, velar por, mantener, retener, conservar. Y como hemos visto toda la oposición que tenemos, esto no se puede lograr de manera pasiva. No se puede mantener ni retener la fe siendo pasivos. Para esto hay que estar activos. La fe es viva y como su contenido es la palabra de Dios, mientras practicamos sus correspondientes obras, mediante la fe liberamos el poder de Dios en nuestras vidas y lo hacemos sin medida. El Señor dijo, para el que cree, todo es posible. Guardar la fe es como labrar, como cuidar, como abonar, regar nuestros corazones para que se mantengan siendo terreno fértil, produciendo frutos conforme a la capacidad que Dios nos ha dado. Unos a 30, unos al 60, otros al 100 por uno. Manteniendo el corazón apto para que la semilla que el Mesías depositó en nosotros produzca fruto y este fruto sea fruto abundante. Me gustaría leer contigo Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. El que escuchó este mensaje de los labios del Señor Jesucristo se quedó definitivamente con una palabra en mente. La palabra es permanecer. Permanezca, yo permaneceré. Si permanecen, permaneced en mí. El que permanece en mí, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Todo el tiempo repitiendo esta palabra era sellándola en la mente de sus discípulos. Permanecer en mis palabras, permanecer en mí. Solamente los que permanecen, los que se esfuerzan por mantener, son los que dan fruto. Y una vez que demos fruto, pues seremos podados, trabajados por Dios nuestro Padre para que produzcamos más fruto todavía. Si guardamos y protegemos la palabra de Dios en nuestro corazón, no hay diablo que nos las pueda robar, porque con esa palabra podemos resistirlo en la fe y Él tendrá que huir de nosotros. Te dejo de tarea primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9. Recuérdate que el deseo acá, que tú estés activo, que tú revises en la escritura a ver si lo que se está enseñando aquí es cierto. No te quedes pasivo allí. Si retenemos celosamente la palabra de Dios en nuestros corazones, esta misma palabra producirá fe para que seamos interiormente purificados y quedemos en condiciones de producir mucho fruto. Aquí te va otra tarea. Hechos capítulo 15, versículos 8 y 9. Si velamos por esa palabra del Señor en nuestros corazones para no dejarnos moldear por las influencias de este mundo, esa misma palabra producirá fe genuina, que es la que nos asegura la victoria sobre este mundo. Primera de Juan capítulo 5 versículos del 1 al 4. La buena batalla de la fe hay que pelearla hasta el fin de nuestros días, hasta haber alcanzado la victoria final en este mundo y trascender al mundo venidero para recibir la corona de justicia que espera a todos los que con amor esperamos la venida del Señor y juez justo. Hay que perseverar hasta la meta, porque hasta el mismo fin de nuestros días nuestros enemigos seguirán intentando robarnos la buena semilla de la poderosa palabra de Dios. Amados, vamos a terminar leyendo juntos 1 Timoteo capítulo 6, del versículo 3 al 16. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Una vez más se lo repite. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y señores de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. El principio de hoy, ¿por qué hemos de ser gente esforzada? Porque tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Esa batalla no la podremos pelear de manera
victoriosa, satisfactoria, si no nos esforzamos por guardar la palabra, que es el contenido, es el alimento, es el sustento de la fe. Gracias por acompañarnos acá. Recuerda, si te bendice, bendice a otros compartiendo este estudio. Nos veremos en el próximo y hasta allí. Que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que fije en ti su mirada, que te mire para hacerte bien y ponga en ti su paz. Shalom.